Continuamos con el tema de series y sucesiones, parte 3. Bien, veremos series numéricas. Comencemos por un problema. El problema que se plantea es el siguiente. Una bicicleta avanza a 17 kilómetros por hora. La pregunta es, ¿cuánto avanzará en 1 hora, en 2 horas, en 3 horas, en 4 horas, en 5 horas? El decir que avanza a 17 kilómetros por hora es decir, cada hora recorre 17 kilómetros, 17, en la siguiente hora otras 17 y así sucesivamente, considerando que es una velocidad constante. Así entonces, decimos que en 1 hora ha recorrido 17 kilómetros, en 2 horas ha recorrido 34, en 3 horas 51, en 4 horas 68, en 5 horas 85, en 6 horas 102 kilómetros y en 7 horas 119. Así que entonces analizamos. De 17 a 34 tenemos 17. De 34 a 51 hay una diferencia de 17 que se repite de 51 a 68, de 68 a 85 otros 17, de 85 a 102 otros 17, de 102 a 119 otros 17. Así se forma una serie numérica. 17, 34, 51, 68, 85, 102, 119 y así sucesivamente. Acabamos de darnos cuenta que hay una constante. Si, por ejemplo, entonces hacemos un salto y preguntamos, ¿cuántos kilómetros habrá si se recorre 50 horas? Bien, comenzamos entonces con la pregunta de cuánto se recorre en 50 horas. Aquí entonces tendremos que, en primer lugar, averiguar qué se hace para obtener la distancia recorrida en cualquier tiempo o número de horas. Así entonces, lo que observamos era que había una constante de 17, es decir, cada hora se recorrían 17. Cuando damos el salto, entonces analizamos que habría que multiplicar la velocidad, que es una constante de 17, por el tiempo. Es decir, 17 por el cualquier número de horas que se quiera. Así entonces tenemos cómo representamos simbólicamente o algebraicamente este procedimiento que se repite. Bueno, en este caso, la regla es que se multiplica el número de término o el número de horas por 17, que algebraicamente o simbólicamente es 17n. N representa el número de horas que sean. Recuerda que una letra representa una variable o un número que no se conoce. En este caso, el número que va cambiando. Una serie numérica es una sucesión de números que tienen una relación que se puede expresar en forma algebraica. Esa relación que siempre se repite la podemos simbolizar. Por ejemplo, tenemos la siguiente serie de números. 5, 9, 13, 17, 21, 25 y continúa sucesivamente. Entonces, para poder observarlo, el 5 es mi primer término, el 9 el segundo, el 13 el tercero, el 17 cuarto término, el 21 el quinto término y el 25 el sexto término. Ahora encontremos si existe una constante. De 5 a 9 veo que hay una diferencia de 4. De 9 a 13 hay una diferencia de 4. De 13 a 17 una diferencia de 4. De 17 a 21 igualmente una diferencia de 4. De 21 a 25 una diferencia de 4. Es decir, hay una constante en esta serie que es 4. Eso significa que el número de términos se debe multiplicar por 4. Así tenemos que entonces la constante es 4 y yo podría pensar que la regla es que se multiplica por 4. Pero aquí pensemos un momento. El primer término es 5. Si yo digo 4 por el primer término, que es 1, 4 por 1 es 4, pero el resultado, y aquí en la flecha lo tengo marcado, es 5. Entonces no solamente se multiplica por 4. Para que me dé 5, le debo sumar 1. 4 por 2, 8 más 1, 9. En el segundo, entonces, pensaré que lo que debo de hacer es multiplicar por 4 y sumar 1. Entonces, la expresión sería 4 por el número de término más 1. Y entonces, en el caso de 9, que es el segundo término, sí funciona, porque 4 por 2 da 8, más 1, 9.
Y, por ejemplo, el tercer término salió 13, sería 4 por 3, 12, más 1, 13. Vemos que es correcta la relación y por lo tanto estamos en lo cierto. Es 4 por el número de términos sumándole 1. Aquí, por ejemplo, hicimos un salto. Íbamos de término en término, pero dimos un salto y quiero saber cuánto sería el número que va en el lugar 100 de esta serie, el centésimo término. Bueno, como ya averigüé la regla o el patrón, lo que se hace, entonces dijimos que era 4 por el número de término, ¿sí? Sumándole 1. Si el término es 100, diría 4 por 100 más 1. 4, en lugar de n pongo 100, 4 por 100 son 400. Y le sumo 1, 401. Quiere decir que el término que está en el lugar 100 es el 401. Veamos otro ejemplo. Ahora tenemos la serie 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 y continúa. Ahorita tenemos exactamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 términos de esta serie y va a continuar. En primer lugar, tendríamos que averiguar quién es la constante. Para ayudarnos para ver que esta serie tiene alguna constante, vemos su diferencia. De 1 a 3 vemos que hay 2. De 3 a 5, otros 2. De 5 a 7, 2. De 7 a 9, 2. De 9 a 11, 2. De 11 a 13, 2. Y así sucesivamente. Hemos encontrado la constante. Constante porque es el número que siempre es igual, es el 2. Entonces suponemos que se multiplica el número de término por 2 o al doble. Es decir, 1 por 2, 2. Pero aquí otra vez hay un problema. Si es 2 y el primer término es 1, sería entonces 2 por 1 y me daría 2. Pero resulta que el primer término de la serie no da 2, da 1. Entonces no solo se multiplica por 2, hay que hacer algo más para que dé 1. ¿Qué debemos de hacer? Supongo que lo averiguaste. Si se multiplica por 2, pero necesitamos que dé 1, 2 por 1, 2, entonces además debemos de hacer otra cosa más, que en este caso es restar 1. Así que la regla es, se multiplica por 2 o al doble el número de término y se le resta 1. El número de término por 2 menos 1. Así entonces, el primer término sería 2 por 1, 2 menos 1, 1. Veamos si funciona con el segundo término. El segundo término es 3. 2. En lugar de poner el segundo término, decimos 2 por 2, 4. Menos 1, 3. Y es correcto. Estamos bien. En el segundo término da 3. Es decir, que nuestra regla es correcta. El número de término por 2 restándole 1. Y ahora ya lo podemos simbolizar. La expresión algebraica sería 2n, aunque puede ser cualquier letra. En las series normalmente usamos n, pero podría ser cualquier letra minúscula. Y un número y una letra significa que se están multiplicando. 2 por el número de términos restándole 1. Ahora la pregunta es, ¿cuál sería el término que está en el lugar 80 de esta serie? Bien, ¿cuál es el término del lugar 80? Bueno, lo más fácil es tener la regla, porque si yo quiero hacer toda la serie una por una, tendría que hacer la numeración hasta llegar al término que está en el lugar 80. Pero nosotros ya sabemos o ya averiguamos la regla o la expresión algebraica que estaba en esta serie, que decíamos que es el número de término por 2 restándole 1, que algebraicamente es 2n menos 1. Entonces, si el término es el 80, entonces tendríamos que decir 2 multiplicado por el número de término, que en este caso es 80, sustituimos la n por 80 y decimos 2 por 80 menos 1. 2 por 80 son 160, menos 1 me dan 159. Quiere decir que el término que está en el lugar 80 de esta serie es el 159. Por el momento es todo, espero que hayas entendido. Gracias.